El edificio de la actual Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura es el lugar donde surgió la idea de la creación de una carrera de arquitectura en la ciudad de Rosario. Apenas creada, la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas aplicadas a la industria, en 1920 se incorporan a la carrera de Ingeniería Civil materias que intentan acercar a los estudiantes nociones fundamentales de los elementos de los edificios, como dibujo lineal y a mano alzada y arquitectura 1 y 2. En el año 1922, todo se da a partir del proyecto de los arquitectos Ángel Guido y Juan Durán, y que contó con el apoyo de un grupo de alumnos de la Escuela Industrial. El 5 de septiembre de 1922, la Asamblea de Profesores propone la creación de la carrera de arquitectura. Las clases se desarrollan primeramente en el local de calle Córdoba 625, local especialmente alquilado en el año 1922 para que se desarrollara toda la actividad de la facultad. En el año 1927, luego de reformas de ampliación, se trasladan al actual edificio de la Facultad de Ingeniería, hasta su independización en el año 1971. El 13 de junio de 1923, el Consejo Directivo sanciona la ordenanza para la creación de la carrera de manera formal y se puso en marcha con 43 inscriptos. La propuesta surge como desprendimiento de una carrera de la Universidad Nacional del Litoral. Debido a un acotado presupuesto, el plan de estudios es muy restringido y se pensó la carrera con una duración de 4 años. En la mayoría de las materias, todos los profesores son los mismos que en ingeniería. En el año 1929, con un nuevo plan de estudio, se incorpora urbanismo como asignatura. El perfil profesional de los arquitectos, que se diferenció de los ingenieros, se perfiló poco a poco y requirió mucho tiempo. Se crean 6 cátedras donde participan docentes como Ángel Guido, Juan Durán, Víctor de Larole, Manuel Ocampo, Hermete de Lorenzi y José Micheletti, entre otros. En 1935, y con un nuevo plan de estudio, la duración de la carrera se extiende a 5 años. Luego del golpe de 1955, se declaran cesantes, se retiran o se jubilan los profesores de la etapa anterior. En simultáneo, el Centro de Estudiantes y la Sociedad de Arquitectos de Rosario realizan diferentes actividades para la reorganización de la carrera. La Sociedad de Arquitectos de Rosario realiza un gran aporte con la publicación Arquitectura, revista dirigida por Ángel Guido con limitados pero valiosos ejemplares. Aportan difusión del pensamiento arquitectónico de la labor de la Escuela de Arquitectura. Idéntico aporte hacen publicaciones como Sociedad de Arquitectos de Obra, El Constructor Rosarino y Edilicia. Un año después, la universidad designa como delegado organizador al arquitecto Jorge Ferrari Ardoy para planificarla de forma independiente. En 1957, la universidad aprueba el plan de estudios y el reglamento. De esa manera se otorga la autonomía académica. En 1968 se crea la Universidad Nacional de Rosario y en 1970 la escuela se transforma en Facultad de Arquitectura y Planeamiento y se hace efectivo en noviembre de 1971. En julio de 1973, la facultad se traslada a su nueva sede en Beruti 2121, parte de la incipiente ciudad universitaria, más conocida como la Siberia, funcionando en el sector donde se encuentra la Escuela de Ingeniería Mecánica. En los oscuros años del golpe cívico-militar de 1976, se generan cambios internos en donde se expulsan a 1/3 de la planta docente.
Se intervienen los contenidos con sustitución de textos catalogados de marxistas, de manera contradictoria, mientras se fomenta la formación pedagógica de los docentes y se implementan estrategias autogestionadas y participativas, oscuros personajes encubiertos y no tanto patrullan las aulas rastreando posibles personeros de la subversión. El retorno de la democracia trajo consigo la reincorporación de los docentes prescindidos en el 76 y significó un lento aprendizaje de convivencia. Se normaliza la vida académica, dando sus frutos con los primeros concursos nacionales, la constitución del Consejo Directivo y la asunción del primer decano electo, el arquitecto Armando Torio. En abril de 1987 se inaugura oficialmente la actual sede de la Facultad de Arquitectura. Algunas materias comienzan a dictarse en el lugar. Para el 88 se concreta la mudanza definitiva. En noviembre de 2021 y celebrando los 53 años de historia de la Universidad Nacional de Rosario, se inaugura el nuevo aulario de la ciudad universitaria. Una obra de 2.900 metros cuadrados y que requirió una inversión de 300 millones de pesos y que la UNR realizó con un presupuesto enteramente propio. Este nuevo aulario es de uso común para las facultades de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En este edificio se dictan las nuevas carreras de la Facultad de Arquitectura, la licenciatura en Diseño Industrial que comenzó en 2019 y la licenciatura en Diseño Gráfico, recientemente inaugurada en 2023. Esta facultad, que junto con 100 años de la carrera de Arquitectura en la ciudad de Rosario, se asoma en la tercera década del siglo XXI en una institución en la que todas las iniciativas y actividades de muy diversa índole son llevadas adelante por el conjunto de actores que constituyen nuestra comunidad. Docentes, alumnos y no docentes, protagonistas de la educación universitaria y el equipo de gestión cuya misión es la de sostener esa tarea central de contribuir a mejorarla y potenciarla todos los días. Nuestro objetivo, facilitar el desarrollo para la misión central de la institución, la de formar universitarios de calidad en el campo de la arquitectura y el diseño.